tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo. Recordaros, como siempre, que nos encontramos en el canal Pandora TV, que tenemos una web de vídeos que es cajadepandora.tv, donde estamos colgando vídeos. También el canal principal, la web principal de la Caja de Pandora, que es la de siempre, la cajadepandora.eu. Y una web donde tenemos diferentes cursos online, que es aulaspandora.com. Y como siempre, si os gusta el trabajo que hacemos y queréis apoyarnos de alguna manera, podéis emitir alguna donación con el importe que consideréis oportuno. Bien, vamos al programa de hoy, que es el segundo programa en directo de la serie Holy Capitalismo, con Pedro Bustamante. En este programa nos explicará el trasfondo que hay detrás de esto que llamamos crisis. ¿Qué es la crisis? Buenas tardes, Pedro. Hola Iván, ¿qué tal? Saludos a ti y a todos los seguidores de la Caja de Pandora. Y nada, encantado como siempre de estar con vosotros. Muchas gracias por vuestro interés y encantado de participar en vuestro programa. Muy bien. Si te parece, podemos comenzar comentando, que nos comentes este párrafo que nos enviaste para presentar el programa, que dice así: la máquina hierogámico-sacrificial opera según una paradoja fundamental, que es que las prohibiciones se instauran mediante las transgresiones. No solo la excepción confirma la regla, sino que, de hecho, la excepción instaura la regla. Sí, pues a ver, yo quería, después de los dos programas que hemos hecho, que hemos tratado un poco en general desde un punto de vista más teórico, eso que yo llamo la máquina hierogámico-sacrificial, y por otro lado, ejemplos más concretos de hasta qué punto eso se puede aplicar al dedo a muchos de los términos que estamos viendo. Yo quería hoy que entráramos un poquito más en materia, intentando aportar, intentando comprender qué se esconde, qué está en el trasfondo del término de crisis, ¿no?, que hoy vivimos y del que tanto se habla, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que esto es uno de los elementos fundamentales que distingue al holicapitalismo del capitalismo, ¿no? Es decir, este término que yo utilizo, un poco forzando los términos, ¿no?, para salirme intencionadamente del discurso oficial académico del capitalismo tardío, etcétera, que plantean el capitalismo como una fase, el capitalismo tardío como una fase posterior del capitalismo clásico. Yo creo que no, que en realidad estamos en una especie como de cambio de paradigma muy fuerte, muy potente. Por eso, ya digo, lo llamo intencionadamente holy capitalismo, porque es mucho más religioso, porque es mucho más holy, y porque todo lo que tiene que ver con la ficción y con lo hollywoodense en el sentido más amplio del término, es decir, como paradigma que atraviesa el sistema, es decir, un poco en el sentido en que lo planteaba Guy Debord, ¿no?, como la sociedad del espectáculo, ¿no? Pues me parece que eso cambia radicalmente el régimen en el que vivimos hoy, ¿no? Y eso se entiende muy bien si vamos a intentar comprender qué significa la crisis, ¿no? Entonces esa era un poco mi idea hoy, ¿no? Ver qué podemos decir de la crisis desde una perspectiva un poco profunda, espero, ¿no? Un poco fundada, ¿no? Bien, pues bueno, recuerdo a todos los amigos amigas del chat que podéis ir dejando preguntas y comentarios, y cuando Pedro termine su exposición, pues como siempre iremos interactuando y respondiendo diferentes preguntas. Bien, Pedro, puedes ir comenzando. ¿Quieres, tenemos un vídeo por aquí, no sé si quieres lanzarlo ya o quieres...? Sí, si quieres poner el vídeo, porque es un vídeo muy actual, porque justo ahora estamos, como sabrán los que lo siguen en directo, con una crisis en Brasil, que es lo que se suele denominar una revolución de color, ¿no? Una revolución, pues, híbrida, que tiene algunos elementos de acción local, pero que también en buena medida es un fenómeno provocado desde etcétera, ¿no?, ONGs. Entonces, muy actual y al mismo es muy claro, ahora lo vamos a ver,
y al mismo tiempo es justamente de lo que quiero hablar hoy, de las crisis, ¿no? Y de cómo este holicapitalismo que hoy padecemos genera esas crisis, ¿no? Y se alimenta de esas crisis, ¿no? Entonces puede ser una buena manera de entrar en materia. Bien, pues lo ponemos entonces. Venga. Vamos a ver. Aprenda a coreografia da música, seja patriota. Patriota verdadeiro, vem pra manifestação, veste verde e amarelo, com determinação, pra lidar nosso país, dessa corrupção. Passo 1. Passo 2. Passo 3. Passo 4. Praticando. Patriota verdadeiro, vem pra manifestação, veste verde e amarelo, com determinação, pra lidar nosso país, dessa corrupção. Passo 5. Passo 6. Praticando. Agora, dance conosco. Seja patriota, vem lutar por tua nação. Patriota verdadeiro, vem pra manifestação. Veste verde e amarelo, com determinação, pra lidar nosso país, dessa corrupção. Grita forte brasileiro. Bora Dilma, bora Lula, bora Pepe. Grita forte brasileiro. Bora Dilma, bora Lula, bora Pepe. Seja patriota, vem lutar por tua nação. Patriota verdadeiro, vem pra manifestação. Veste verde e amarelo, com determinação, pra livrar nosso país dessa corrupção. Grita forte brasileiro. Bora Dilma, bora Lula, bora Pepe. Grita forte brasileiro. Bora Dilma, bora Lula, bora Pepe. Brasileiros de todas as idades, exercite seu corpo e mente patrioticamente, cantando e ensinando a cantar, dançando e ensinando a dançar a música Seja Patriota. Leve para sua família, amigos, turma do colégio, faculdade, grupo de jovens, academia. Marque dia e hora para uma manifestação patriótica na praça, ou rua, ou praia de sua cidade. Convide amigos para os ensaios para fazer o melhor possível. No mesmo dia, realize uma manifestação com a apresentação de crianças, outra com jovens e outra com adultos de idades variadas. Seja patriota! Bueno, Dan ganas de irse a bailar a sí, a São Paulo, ¿no? de ser el patriota brasileiro. Sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que engancha, ¿no? Está hecho con mucha ciencia, ¿eh? De cómo agarrar a la gente, ¿no? Sí, bueno, y me imagino que está también dirigido a un target muy determinado, ¿no? De gente joven y... Sí. Sí. ¿Qué más tienes para analizar este vídeo? Sí, pues bueno, básicamente yo aquí lo que quería un poco mostrar, porque
yo creo que esto es un ejemplo muy bueno de lo que yo estoy llamando holicapitalismo, es decir, que es muy agresivo, ¿no? Aunque pueda parecer, porque al hablar de holicapitalismo, evidentemente estoy hablando de un régimen imperial, o sea, del imperio de la ficción, es decir, de un régimen imperial que está por encima de los estados. En este caso, está claro que va contra los estados, pero no va a favor de Brasil ni a favor del pueblo, sino a favor de la gente que está por encima de los estados, que está organizando este tipo de movimientos, ¿no? O sea, eso yo creo que es evidente para todo el que sepa un poco cómo funciona hoy el mundo, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesaba mostrar es hasta qué punto hoy lo que parece festivo, lo que parece cool, cómo mola bailar, samba en la calle, ¿no? Enseñarle los pasos unos a otros, ¿no? Me imagino cómo circula esto en las redes, cómo lo hacen virales los vídeos, porque los vídeos no solo se hacen virales, sino que se hace que sean virales. Es decir, están manipulados para que... Y también en buena parte se hacen virales, es que estamos siempre en la lógica de los fenómenos híbridos. Sí, bueno, en cuanto a eso, hay empresas que se dedican a comprar vídeos que pueden ser virales, compran los derechos del vídeo y ellos los hacen más virales. Ajá. O sea, hay empresas que ya se dedican, su base de funcionamiento es esa. Ya. Claro, todo el mundo acaba teniendo su lugar en la cadena, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me interesaba con este vídeo enfatizar es que tendemos a pensar que el poder opera siempre con el tema de la violencia, con el miedo, con la coacción, en fin, con el terrorismo, con todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo la dimensión sacrificial, ¿no? La muerte, la violencia, la tortura, pero hay el otro polo, y por eso yo insisto en mi lógica de lo hierogámico sacrificial, es decir, hay otro polo que es el de el erotismo, el goce, que no es menos poderoso, ¿no? Y que no es menos instrumentalizado por los poderes para sus agendas geopolíticas, ¿no? Y en este caso está muy claro, ¿no? Como una cosa que parece inofensiva, en realidad puede desestabilizar un país y ponerlo en situación para que la agenda globalista que esta gente maneja sirva simplemente para dar otro paso más. Es decir, lo que ha pasado en Ucrania, en Maidán, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Libia, empezó así. Y la propia Dilma Rousseff hoy lo ha dicho, ¿no? Dice, cuidado porque así se dan golpes de Estado. Es decir, que esto que parece festivo y muy cool y tal, es muy serio, ¿no? En un país como Brasil. Entonces, la idea, si quieres, podemos pasar ya un poco a intentar entender qué es la crisis, ¿no? Porque la crisis tiene como estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión del goce escenificado y la dimensión de la violencia. Es decir, como digo yo siempre, hay como una puesta en escena en el escenario del poder de esos dos elementos, de esos dos polos, y a partir de ahí se regulan los flujos libidinoso-agresivos de una sociedad, ¿no? Eso es un poco lo que yo he intentado mostraros en los anteriores programas, ¿no? Que al final toda la lógica, toda la mecánica, mejor dicho, del control político, social, religioso, moral, porque todo está vinculado, desde mi punto de vista tiene dos puntos centrales que en el fondo pueden llegar a ser uno, pero que tienden a fluctuar entre esos dos polos, que es la escenificación del goce y la escenificación de la violencia, en el modo crisis. Es decir, en el modo crisis tenemos goce y violencia, y en el modo orden tenemos ese goce y esa violencia que se transmutan, por así decirlo, en deseo y en amenaza. Es decir, normalmente en el régimen de orden no hay tanta exuberancia, ¿no? Estoy hablando en términos muy conceptuales, ¿no? Luego los habría de distintas escalas y de distintas intensidades. Pero a nivel como básico teórico tenemos como esos dos polos, goce de violencia, que a su vez se distribuyen en los dos polos, crisis y orden, ¿no? Y eso es un poco lo que hoy me gustaría intentar explicar y compartir con vosotros, ¿no? Para tratar de entender. Entonces, si te parece, voy a poner unas imágenes. Os comentaba, es que la dicotomía esa que he planteado al principio de crisis y orden, en realidad se solapa o es paralela a toda una serie de otras dicotomías, ¿no? Como son guerra-paz, pena-ley, estado de excepción, estado de derecho, transgresión-prohibición, sagrado-profano.
y, como os decía antes, goce, deseo, violencia, amenaza. Entonces, básicamente la idea es que para entender en realidad qué significa la crisis con relación al orden, a mí me interesa sobre todo entenderlo como transgresión y prohibición, eso es como fundamental, y por otro lado lo que os decía, ¿no? Como régimen de intercambios, o sea, un régimen en definitiva económico de transferencias, de intercambios, de flujos de energías libidinoso-agresivas, que yo resumo aquí en las cuatro categorías que digo, ¿no? Goce, deseo, violencia, amenaza, ¿no? Es importante para entender cómo en el modo crisis hay un exceso, hay goce, violencia, es decir, es lo que normalmente está prohibido en el modo orden, es decir, es una transgresión del orden instituido, pero esa transgresión, que es fundamental porque en definitiva es lo que constituye el ritual de poder, el ritual religioso y, en definitiva, el ritual hierogámico y sacrificial. Volvemos a la lógica de fondo, ¿no? Entonces, esto es un poco como la matriz fundamental para entender qué es una crisis, ¿no? Nos llevaría también a entender lo que es una guerra, ¿no? Porque la guerra no sería más que un estado, digamos, más acusado de crisis, ¿no? Donde se llega, digamos, ya a una violencia más importante, ¿no? Entonces, bueno, por comentar esta imagen la hemos puesto de portada porque yo creo que expresa bien esa paradoja de la que hablábamos antes, de que el goce, ese goce excesivo que se muestra en la crisis, que se escenifica, que se ritualiza, que de alguna manera es como un imán para el deseo que rige el orden instituido, ese goce también en un momento dado puede llegar a ser violento. Es decir, es lo que hablábamos de la crisis que hay ahora en Brasil, ¿no? Es decir, y en realidad nos llevaría tan lejos como quisiéramos. Por ejemplo, podríamos entender toda el delirio que tenemos hoy con la violencia de género, con la promoción de las sexualidades, digamos, no naturales, de toda esa lógica como demasiado subversiva, en el fondo termina siendo reaccionaria, ¿no? Porque está al servicio del poder, ¿no? Estamos otra vez en la misma lógica de Brasil, ¿no? Lo que parece un movimiento desde abajo contra el poder, etcétera, subversivo, en realidad es tan sintético, es tan fabricado, es como un dildo, por decirlo de una manera muy, muy expresiva, que acaba no teniendo alma, acaba siendo un movimiento desencarnado. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto se pone al servicio de las agendas perversas, globalistas, del más alto nivel, como está ocurriendo hoy con muchos fenómenos, ¿no? Entonces, pero esto en definitiva es lo que decíamos, ¿no? Es el goce en modo crisis, ¿vale? Que luego, digamos que impone una norma de deseo, por decirlo de una manera. Es decir, esa normatividad del deseo de la que hablan los intelectuales que se ocupan de los temas de género, esa normatividad, esa norma está impuesta por una excepción que es crítica, que está en modo crisis, ¿no? De manera que aquí vemos esa dicotomía, ¿no? Entre crisis y orden, que en realidad son como dos caras de la misma moneda, ¿no? No se pueden separar la una de la otra, ¿no? Es como que una lleva implícita a la otra, ¿no? Aunque no lo parezca, ¿no? Y que en realidad pasa con todas las dicotomías que he planteado aquí. Pasa con la guerra y con la paz, pasa con la ley y con la pena, pasa con el estado de excepción y el estado de derecho, etcétera, ¿no? Siempre son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Que no se pueden separar si queremos entender verdaderamente el fenómeno, ¿no? Al completo. Entonces, si por ejemplo analizamos esta dicotomía crisis-orden desde el punto de vista de pena, ley-pena, es decir, hay una ley, hay un derecho que en caso de incumplimiento supone una sanción, una pena, ¿no? Esto es el símbolo clásico de la balanza y la espada, ¿no? Y lo que nos cuenta un poco el pensamiento dominante es que lo que viene primero es la balanza y después viene la espada, ¿no? Es decir, que hay un régimen de orden que se ha instaurado de una manera racional, justa, equilibrada, etcétera, y luego el que no cumple ese orden
será castigado implacablemente por la espada de la justicia, etcétera, ¿no? Este es el discurso clásico, ¿no? Y como más académico, más mainstream, ¿no? De los pensadores como más oficiales, ¿no? Yo, sin embargo, creo, lo pongo en duda, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, esta otra imagen lo que vendría es un poco a poner en cuestión ese orden, el que la balanza venga delante de la espada, y más bien a plantearlo como un ciclo, ¿no? Es decir, no sabemos, por el momento yo diría, no sabemos qué viene antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Si el derecho o el castigo, ¿no? Pero lo cierto es que si profundizamos un poco en el tema de la balanza y la espada, si nos vamos, por ejemplo, a tratar de comprender cómo se instituyeron las primeras prohibiciones, los primeros tabúes, llegaríamos a la conclusión de que en una sociedad, o más que en una sociedad, en una comunidad muy primitiva, prácticamente de monos, es decir, de hombres que todavía casi no lo son, que están empezando a ser hombres, pero que son todavía monos, ¿no? Por decirlo de una manera muy simple. Ahí todavía no hay leyes, todavía no hay lenguaje, y solo hay una manera de instituir las prohibiciones, de instaurar las prohibiciones, que es transgrediéndolas, ¿no? Estamos un poco en lo que yo decía al principio, ¿no? De que la regla no solo confirma, perdón, la excepción no solo confirma la regla, sino que la instaura, que eso es mucho más radical, ¿no? Es decir, la transgresión instaura la prohibición, ¿no? Y entonces, de alguna manera, da la impresión de que lo primero es la transgresión, ¿no? Que aunque forman un ciclo, como veíamos en la imagen anterior, y hay transgresión, prohibición, o como se quiera, pena, derecho, pena, derecho, etcétera. En todo caso, parece que hay un lugar privilegiado, hay un lugar precedente, como preponderante, de la transgresión, ¿no? Y en concreto de una transgresión, volvemos un poco a la lógica anterior, una transgresión que se ritualiza, es decir, que se escenifica en un ritual, de nuevo, en última instancia, hierogámico sacrificial, y en este caso yo traigo el tema del andrógino o del rebis alquímico, que es un tema muy importante en la alquimia, que en algunos casos ha estado representado así, ¿no? Como un andrógino, que en realidad podemos interpretar como una pareja incestuosa, etcétera, que es quemado, ¿no? Que es sacrificado, ¿no? Si llevamos esta imagen, por ejemplo, a la famosa secuencia de 2001, una odisea del espacio, ¿no? Donde aparece el monolito negro, ¿no? Ante el que los monos se quedan impresionados, etcétera. Y nos olvidamos por un momento de todas las teorías de la conspiración, ¿no? De si hubo o no intervención de otras razas, de si hubo o no manipulaciones genéticas, y intentamos plantearlo en términos clásicos, en términos simplemente de evolución del animal al hombre. Entonces, yo creo que ese monolito, por seguir un poco la idea de Kubrick, esa primera imagen que de alguna manera es el primer momento en que hay hombre, el primer hombre, lo es ante una imagen ritual de una hierogamia sacrificial, donde la transgresión central, seguramente de la cultura, que es el incesto, se castiga con otra transgresión que es un asesinato, ¿no? De manera que esto vendría como a demostrar, entre comillas, porque claro, estamos siempre especulando en estos términos, pero autores importantes como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, Félix Guattari, etcétera, lo han dicho muy claro, ¿no? Dicen, la primera ley se inscribe en el cuerpo de los supliciados, ¿no? Dicen literalmente. Es decir, la ley, antes de ser un documento escrito, y podríamos hablar, por ejemplo, de las tablas de la ley que rompe Moisés, ¿no? Como un ejemplo muy claro, también otra vez de violencia, ley, etcétera. En definitiva, lo que diríamos es que la primera ley es el ritual mismo, ¿no? Antes de que esté escrita, y se escribe sobre el cuerpo de las víctimas sacrificiales, ¿no? De manera que otra vez
tendríamos que esa violencia y ese goce excesivos, el goce de la unión transgresora, del incesto, y el goce también sádico de la muerte del transgresor, y la violencia, por supuesto, todo ello junto, todo ello vinculado en ese núcleo del toroide en el que se juntan los dos vórtices del que hemos hablado en los otros programas, ¿no? Esa especie como de núcleo oscuro y que de alguna manera no se puede y no se quiere reconocer luego por la cultura y siempre queda oculto, ¿no? Y sin embargo sigue atrayendo a los dos vórtices, ¿no? Pues ese sería como el centro fundamental desde el que se monta toda la máquina cultural, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? Me sigues, Iván, ¿no? Sí. A ver, según entiendo, Sí. estarías diciendo que se promueve... bueno, por cierto, acuérdate de ir cambiando a la webcam para que te vea la gente. Sí. Estás demasiado tiempo en una Sí, imagen. sí, gracias. Digo, según he entendido, se promueven o digamos que se fabrican diferentes movimientos sociales con el fin de instaurar reglas para contener estos movimientos. Y entonces estas reglas, utilizarlas para abortar futuros movimientos que se puedan crear de forma espontánea. Sí, a ver, claro, yo creo que Yo soy un gobernante que quiero poner una norma, una prohibición, y quizás la mejor manera de hacerlo es crear un movimiento social, una protesta, algo que me permita crear esta norma, ¿no? Sí, saltándome todos los procesos parlamentarios, etcétera. Claro. Claro, tú has dado el salto que yo también quiero dar y que voy a intentar dar, siguiendo todavía un poco un cierto recorrido histórico, pero efectivamente, ¿no? Yo creo que esa lógica inicial en la que la transgresión instaura la prohibición sigue funcionando hasta el día de hoy, solamente que con mayor sofisticación, con más aparato legal, con más instituciones, etcétera, con todo una cultura desarrollada y sofisticada. Pero en el fondo, el ejemplo quizás más claro de todo eso es 11S y Patriot Act. O si queremos verlo más cerca, atentados del 13 de noviembre en París, estado de excepción, ¿no? Es decir, y sabemos que en el fondo de las falsas banderas está eso, está el querer hacer algo más o menos legal. A veces es simplemente con esa violencia responder con otra violencia, y en ocasiones es instituir una prohibición, como en el caso de la Patriot Act, ¿no? Entonces, de alguna manera, las falsas banderas vendrían a funcionar según esta lógica primitiva, tremendamente primitiva, porque yo, como decía, creo que está en la base de la humanidad, es decir, empieza con eso la humanidad, y sigue siendo esa lógica, ¿no? Que siempre la violencia y el goce, otra vez, son antecedentes, ¿no? Preceden al deseo y a la amenaza, y preceden al derecho, a la institución, al Estado de Derecho, etcétera, ¿no? A la paz. Entonces, si quieres, mira, podemos seguir viendo algunas imágenes. Sí, adelante. Donde voy a intentar aclarar un poco estos temas, ¿no? Sí, el tema de la balanza y de la espada es central, ¿no? Porque, como sabemos, es el símbolo de la justicia y en realidad es un símbolo que ha sido muy utilizado en el mundo de la teoría económica, de la geopolítica, ¿no? Los equilibrios de poder, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, esta es una de las imágenes más conocidas del tema de la espada y la balanza, que es también el tema del juicio de los muertos, del papiro de Ani, donde esto se denomina la psicostasia, ¿no? El pecado, que significa el pesado de las almas, ¿no? O el pesado del alma. Porque lo que se pesaba ahí en el platillo de la izquierda estaría el corazón del difunto y en el platillo de la derecha estaría la pluma de Maat, con dos as, que es la diosa de la justicia, del equilibrio, del orden, etcétera, ¿no? Una especie de Temis, ¿no? La Temis griega sería esta Maat egipcia, ¿no? Pero lo cierto es que si profundizamos, si intentamos un poco ver de dónde viene este ritual, nos encontramos otra vez con que es un ritual sacrificial. Es decir, que yo creo que no estoy tan descaminado cuando todo acaba llevando al sacrificio, ¿no?
Y vemos que en la misma tradición egipcia, lo que pasa que luego el ritual, digamos, que lo va ocultando, lo va un poco dejando en la sombra, etcétera, para que digamos que no sea tan obsceno, ¿no? Estamos siempre en la misma lógica de ocultación de los símbolos, pero vemos claramente ahí como hay un monstruo que arranca el corazón de un difunto, de una víctima sacrificial, y ese corazón pues probablemente tenía que ver con rituales antropofágicos, de bebida de sangre, etcétera, ¿no? Y en fin, nos llevaría a hablar de otro tipo de sacrificios donde también sabemos que los corazones, que la sangre, pues siempre han sido centrales, ¿no? Pero en otras culturas el tema de la balanza y la espada se interpreta de otra manera, ¿no? Que en el fondo nos acaba llevando a lo mismo, ¿no? Esta es la denominada querostasia, que en realidad es un término prácticamente como el de la psicostasia, porque significa básicamente el pesado de las queres, ¿no? Las queres son como las almas de los difuntos, de los guerreros, en fin, tienen una dimensión todavía más cercana a la del enfrentamiento y a la de la rivalidad, ¿no? Pero en definitiva nos vuelve a llevar a esa lógica que yo planteaba antes, ¿no? Que es que la balanza no funciona sola, sino que funciona con la espada. Es decir, que el modo orden tiene el modo crisis, que la paz tiene la guerra, que el Estado de Derecho tiene el estado de excepción, ¿no? Como dos caras de la moneda, ¿no? Que siempre funcionan de manera como complementaria, ¿no? Recíproca, ¿no? Entonces, si seguimos un poco con el tema de la balanza y la espada, el tema del peso de la psicostasia luego se ha interpretado también en el cristianismo, ha aparecido en muchas representaciones. Esto es un retablo de la catedral de Autun, en Francia, Autun se pronuncia o algo parecido, donde vemos de nuevo que la balanza no es un símbolo tan neutro como nos cuenta el pensamiento dominante, ¿no? Es decir, que los ángeles y los diablos, cada uno empuja su balanza, ¿no? Los ángeles ayudan a los justos y los diablos se ayudan a los pecadores, ¿no? Y si nos vamos a otra representación también muy conocida de este tema, en el famoso tríptico del juicio final de Hans Memling, vemos de nuevo que la balanza aparece combinada casi como si fuera en un solo dispositivo con la espada o con la lanza del arcángel Miguel, ¿no? Que por cierto es el que echó al dragón, ¿no? El que, como dice el Apocalipsis, arrojó al dragón, ¿no? Al ultramundo, ¿no? Arrojó al mal, Pero básicamente lo que me interesa aquí, de nuevo, es insistir en que balanza y espada, en este caso balanza y lanza, forman un dispositivo único, ¿no? Y, en fin, podríamos seguir hablando en Hobbes, ¿no? En Hobbes encontraríamos lo mismo que en Maquiavelo, estas ideas, ¿no? De que el Estado está, es decir, de que el derecho, de que la ley, de que el orden están siempre fundamentados en la violencia, en la guerra, en la tal. Y la imagen más clara es la portada del famoso Leviatán, ¿no? Que sabemos que es como un clásico de la teoría política, donde de nuevo espada y cetro del poder aparecen vinculados, ¿no? Y, por cierto, esto es muy simbólico también, esto sería lo que yo llamo la Zoé, que hemos hablado en algún programa, ¿no? Es decir, todos estos pequeños súbditos que forman el gran Leviatán, el gran soberano, en realidad es justamente los bioi conformando una Zoé, ¿no? Que al mismo tiempo es el biosacrificial, ¿no? Es decir, el biosacrificial articula los dos órdenes, ¿no? El orden de los bioi, el orden de los individuos, y el orden de las zoes, ¿no? El orden de las comunidades, ¿no? Y en fin, esto es lo que tenemos en Brasil, y esto es lo que tenemos en las revoluciones, y esto es lo que tenemos en los totalitarismos, en los populismos, o sea, siempre la clave de esa máquina ritual, de esa máquina hierogámico-sacrificial es
esas energías libidinosas-agresivas, canalizarlas de tal manera que se cohesionen y constituyan un ser único, un ser dotado de vida y dotado de alma, que es el soberano, pero al mismo tiempo es la comunidad. Y por eso, a ver, voy a volver a... Y por eso todas esas ideas de nación, de patria, de movimiento, según en los distintos regímenes, ¿no? En los totalitarismos teníamos el movimiento, en determinados momentos la patria. Aquí hemos visto en la revolución que se están montando en Brasil, sea patriótico, ¿no? O sea, hay siempre la invocación a una especie de ser de orden superior, que es lo que yo llamo la Zoe, que en definitiva está como formado de todos esos bioi, pero que no se unifican, digamos, gratuitamente. Se unifican porque hay un ritual, hay una máquina ritual que los cohesiona, ¿no? Entonces, de alguna manera yo lo que estoy intentando es comprender e interpretar de una manera integral, tanto política como religiosa como moral, toda una serie de cosas que el pensamiento dominante tiende a presentarnos como separadas, ¿no? Como hace siempre. Esto es el totalitarismo, estos son los populismos, esto es la religiosidad, esto es la yihad, ¿sabes? Y entonces yo digo, no, a ver, lo primero que tiene que hacer un pensador es integrar y comprender en conjunto, ¿no? Luego podemos hacer matizaciones, pero como segundo movimiento, ¿no? Primero vamos a intentar entender de manera integral muchas cosas, ¿no? Porque es lo que nos muscula para entender la realidad, ¿no? Y establecer asociaciones, ¿no? No sé si se me sigue o... Sí, yo creo que sí, se te sigue bien. Sí, sí. Vale. Pues, a ver, si quieres pongo alguna imagen más. A ver, del Leviatán de Hobbes, pongo esta otra imagen que yo creo que expresa bien esa vinculación entre crisis y orden, ¿no? O entre paz y guerra. Aquí tenemos, esto sería ya, por así decirlo, el modo orden, ¿vale? Ya la revolución se ha acabado, la guerra se ha acabado y se ha instaurado un orden, ¿no? Del que sea, del tipo que sea, una ley, un Estado de Derecho, un Estado soberano. Pues bien, y entonces nos dicen, sí, pues que ahora hay igualdad, ahora hay justicia, todos somos iguales ante la ley, en fin, todo ese discurso oficial que sabemos que es una manipulación, ¿no? Porque con esta imagen yo lo que intento contar es que los datos de las condiciones de partida son desiguales, ¿no? Y por lo tanto, la ley siempre se instaura sobre una desigualdad de partida, haciendo creer que todos somos iguales ante la ley, cuando en realidad, antes de ese modo ley, antes de ese modo Estado de Derecho, antes de ese modo orden, ha habido un modo Estado de excepción, un modo revolución, un modo golpe de Estado, un modo, etcétera. En definitiva, antes del modo deseo-amenaza, ha habido un modo goce-violencia, ¿no? Y esto lo podemos ver también a un nivel, digamos, mucho más simbólico, ¿no? Por ejemplo, el tema de los arcos del triunfo, que en realidad es un poco como yo entré a todo este mundo, ¿no? Porque, como sabes, yo soy arquitecto y inicié mi investigación un poco en el ámbito de la arquitectura, básicamente, de los monumentos. Entonces, el arco del triunfo viene a ser eso mismo, ¿no? Viene a ser el acto, el ritual arquitectónico y el monumento de un hecho violento, de una guerra, de un triunfo, como dice el término, en el que los vencedores han pisoteado a los vencidos, ¿no? Por lo tanto, los símbolos de poder siempre están llenos de esa connotación violenta, ¿no? Aquí lo vemos, yo de alguna manera lo que he hecho es deconstruirlo y poner en el exterior relieves que también forman parte del Arco del Triunfo. Este es, como dice ahí, el famoso Arco del Triunfo de París, de L'Étoile, pero que pues siempre los símbolos tienden a ir enmascarando, ¿no? Esta dimensión violenta, que en el fondo instituye todos los regímenes de poder, se tiende a, digamos, enmascarar más y más, ¿no? En fin, esta vendría a decir un poco lo mismo, ¿no?
Entonces, básicamente, lo que estoy intentando es confirmar con todos estos ejemplos que ese símbolo de la balanza y de la espada y todo lo que representa, es decir, que toda ese mito, porque en definitiva es un mito, de que el orden precede a la crisis y de que la ley precede a la pena, no es más que un mito y en realidad es al contrario. Hay una especie como de exceso constitutivo de violencia y de goce, de guerra, de crisis, de saqueo, de rapto, de incesto, es decir, en todos los planos en los que lo queramos analizar siempre es la misma lógica y es por naturaleza constitutivo, es decir, siempre que hay un orden instituido y ese orden opera con cierta fluidez y con cierta manejabilidad de la máquina hierogámico-sacrificial, porque en definitiva es lo que hace, es manejar, gestionar flujos libidinosos, siempre que exista esa máquina, y hoy existe de una manera muy importante, siempre, entonces vamos a tener que goce y violencia excesivos preceden a deseo y amenaza. Es decir, que crisis, que guerra, ocupa como un lugar predominante, no sé si me explico. Es decir, si intentásemos hacer una especie de metáfora espacial, lo que nos diría el pensamiento dominante es el orden es un círculo fundamental y dentro del orden hay una pequeña anomalía, hay una pequeña excepción en la que no siempre se puede mantener el orden, ¿no? Y hay que recurrir a medidas de excepción, ¿no? Los mismos términos de estado de excepción nos hablan de eso. El estado de excepción es una excepción en el estado de derecho, ¿no? Pero, sin embargo, es al contrario, ¿no? Es lo que yo estoy tratando de demostrar. Lo que es verdaderamente paradigmático es la excepción. O sea, están cambiados los términos. Es la guerra, es el estado de excepción, es el exceso de violencia. Y lo que es una excepción es la paz, es el orden, es el estado de derecho, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Walter Benjamin, que no es cualquiera, ¿no? Lo dijo en estos mismos términos, ¿no? El estado de excepción es la regla y la regla es la excepción, ¿no? Utilizando un poco la alusión a la terminología inglesa, ¿no? Del rule of law, o sea, la regla es el derecho, ¿no? Con lo cual, básicamente yo con esto os he planteado un poco, podríamos profundizar más, pero como lo que yo quería hoy un poco plantearos como el trasfondo de qué puede significar la crisis, ¿no? Ahora, a lo mejor, lo que interesaba es ver hasta qué punto esto nos sirve para entender si realmente las crisis holicapitalistas, las crisis de hoy, son, es decir, para tratar de entenderlas un poco mejor. No sé si me explico. Porque, a ver, lo que yo decía al principio es que hasta el capitalismo, yo creo que esta dicotomía entre orden y crisis sigue operando de una manera, en términos generales, ¿vale? Es decir, cuando hay paz y cuando hay guerra. Cuando el sistema funciona, hay bonanza, y cuando no, hay una crisis muy señalada, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 29 es un ejemplo muy claro, ¿no? Una crisis que además es tan marcada que solo se puede resolver con una guerra, ¿no? Estamos otra vez en la misma lógica que planteaba al principio de que guerra y crisis son como 2 grados de intensidad de una misma lógica, ¿no? De excepción. Pero yo creo que a partir del holicapitalismo, y en este sentido yo creo que estamos ante un nuevo paradigma, estas distinciones entre crisis y orden, entre guerra y paz, son mucho más difusas, ¿no? Y probablemente este es como el corazón del régimen, ¿no? Esto es lo que nos permite entenderlo en profundidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de guerras, sabemos que hasta la Segunda Guerra Mundial tenemos lo que se denomina las guerras convencionales y a partir de ahí, sobre todo ya en Vietnam ya se utilizan guerra climática, guerra química, hasta las guerras no convencionales de hoy, lo que tenemos es un régimen en el que la guerra pasa cada vez más desapercibida, ¿no? Y en el que, de nuevo, la distinción entre crisis y guerra
es muy poco clara, incluso hasta el punto de que la mayoría de la gente no sabe que se está hoy haciendo una guerra contra ellos, ¿no? Podríamos hablar de los chemtrails, podríamos hablar de la desfertilización a través de todo tipo de mecanismos, podríamos hablar de nanopartículas inteligentes que se están infiltrando en nuestros sistemas, podríamos hablar de estas revoluciones de colores, como la de... Entonces, tú fíjate hasta qué punto hoy el régimen es perverso y es complejo y es distinto al capitalismo, y por eso, de nuevo, lo llamo yo holicapitalismo, porque tiene también esta dimensión ficticia, espectacular, como de fiesta, como de que cómo mola, qué cool es todo y tal, y en el fondo es una guerra. Es decir, pues bien, todo esto lo que viene a... en fin, lo que yo creo que todos los ejemplos que he mostrado, todas las referencias que he mostrado, lo que intentan es demostrar hasta qué punto en la crisis esta dimensión de goce y de violencia, sobre todo la de goce, volvemos otra vez a Brasil, o volvemos al movimiento gay o a otras cosas que podemos plantear, juegan un papel importante y van como por delante de... Es decir, no es que haya deseo y el deseo conduce al goce, que es lo que han vivido nuestros padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestros padres no estaban tan pervertidos como estamos nosotros por toda la pornografía, tanto explícita como implícita, porque todo el régimen es paradigmáticamente pornográfico, ¿no? De la misma manera que yo creo que el terrorismo y la pornografía son como los dos paradigmas fundamentales para entender nuestro tiempo, ¿no? De nuevo, tenemos violencia escenificada, sintética, pagada por agencias de inteligencia occidentales, por, en fin, otros mecanismos, por estados títere, etcétera, y otra vez, pornografía. Es decir, goce y violencia que vienen antes que el deseo y la amenaza, es decir, que fuerzan y que modifican y que pervierten todos los flujos libidinosos de una sociedad y, por lo tanto, la controlan y la dominan. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, yo he intentado mostrar con estas ideas de la balanza que la violencia precede a la amenaza, ¿no? O que la excepción precede al Estado, o que la pena precede al derecho, ¿no? O sea, siempre esa idea, como que hay un exceso, que en última instancia son exceso de goce y exceso de violencia, que anteceden al estado normal, al estado de orden, y por lo tanto lo determinan, ¿no? Lo influyen. En definitiva, digamos que controlan, administran unos flujos de deseo y de amenaza en la sociedad que son sintéticos, que son completamente perversos, que son, da igual que sean de un signo o de otro, ¿no? No sé un poco si se me sigue, porque estoy intentando como integrar cosas de muchos niveles, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que pasemos ya a preguntas o tienes alguna exposición más? No, si queréis... Más? No, tengo algunas imágenes ya más del presente, pero yo creo que por mi parte podemos abrir el... Sí, no hay muchas preguntas. Yo invito a la audiencia a que ahora es el momento de preguntar algo, si os han quedado dudas, que supongo que sí, para aprovechar a que tenemos aquí a Pedro. Pedro, entonces, ¿tú estarías de acuerdo con esta frase o que se suele decir, que la naturaleza del ser humano es la violencia? A ver, yo creo que lo que distingue al hombre del animal es que es más violento. O sea, ese mito de que el hombre es más pacífico, más civilizado, más inteligente, más racional, todo ese rollo, yo creo que viene como en un segundo tiempo. Es decir, que precisamente el hombre se hace hombre porque es más violento y porque es más sádico. Y porque hace del sadismo la base de la cultura. Es decir, la imagen que he mostrado antes, y aquí es donde se juntan goce y violencia, es decir, aquí es donde hierogamia y sacrificio constituyen una especie como de núcleo secreto de ese vórtice, de ese toroide que yo os mostré al principio, ¿no? En los anteriores programas, ¿no? Como ese núcleo de toda la máquina que es obsceno y que es tan obsceno que nadie quiere contar y que, sin embargo, sigue funcionando, ¿no? Esto también lo diría, por ejemplo, Jacques Lacan.
Entonces, sí, yo diría, no solo la violencia, porque siempre está en goce y violencia. O sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el hombre es el animal más violento, pero que además, digamos, que ha producido una especie como de salto de nivel en el que esa violencia se hace violencia social. Es violencia de la Zoe, ¿no? Pero es una violencia que lleva implícita o que se le crea la propia sociedad y a medida que va evolucionando o va creciendo desde niño, eso se implanta porque en principio los niños son inocentes, ¿no? Sí, es la propia sociedad la que te lleva a eso, digamos, esos comportamientos violentos, tanto como para crear guerras o todo esto. A ver, yo tal como lo veo, sin entrar en teorías de la conspiración, de que haya otras razas no humanas, etcétera, si lo pensamos simplemente como animales y como hombres, yo creo que en un principio, cuando había pocos hombres, el ser humano lo que hace es dominar a la naturaleza, pero también dominar a otros hombres, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace al hombre distinto de los animales es que en un momento determinado en el que una manada animal, digamos, llegaría a una especie de punto de saturación en que se separan los miembros y configuran otras manadas, ¿no? Es decir, hay una especie de organicidad en la que existe en todo lo orgánico, ¿no? Hay como una especie de esto en el mundo de la arquitectura se habla mucho, ¿no? Las estructuras de los animales siempre parece que son armónicas con respecto al tamaño, etcétera, ¿no? La proporción áurea, en fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero en todo caso, en los animales hay una especie como de organicidad, y en los hombres yo creo que se fuerza esa escala y aparece una violencia que sobre todo es contra los propios hombres, tanto contra otras tribus, es decir, guerra, que no deja de ser una especie de sacrificio exterior, como contra los transgresores del interior de esa comunidad que, de alguna manera, ponen en cuestión el orden instituido, ¿no? Y ahí está otra vez el sacrificio, ¿no? Por lo tanto, la violencia es como fundamental, ¿no? Sí, dime. Bueno, claro, la mayor diferencia entre los animales es que el hombre ejerce violencia gratuita. Los animales podemos ver un acto violento de un animal, pero siempre es por supervivencia, básicamente. En cambio, en el hombre no, ahí entran diferentes aspectos como la codicia, como la envidia, como cosas que en los animales eso no existe. Claro, yo creo que la clave está, si te acuerdas, en el primero o en el segundo programa hablamos de cómo la máquina hierogámico-sacrificial es simplemente una máquina natural un poco modificada, ¿vale? Y esa máquina natural también tiene crisis. Y las dos crisis fundamentales de toda especie son el nacimiento y la muerte, ¿no? Es decir, hay un momento límite que es la muerte, pero la muerte alimenta el nacimiento, ¿no? Y por eso encontramos en muchas culturas una vinculación muy profunda que en nuestros tiempos hemos perdido, que vivimos en una sociedad decadente que ha perdido los valores y la profundidad para comprender la realidad y simplemente somos gente operativa para ser ganado del sistema, pero no hemos perdido y todos los intelectuales, la mayoría lo han perdido. Pero tendríamos como nacimiento y muerte como los dos vórtices de la máquina natural. Y lo que hace la máquina hierogámico-sacrificial es que hace del nacimiento el ritual hierogámico, es decir, unión y nacimiento, pero ya culturales, y hace de la muerte el sacrificio. Y entonces, simplemente lo que hace es tensar esas crisis. Y esas crisis son los rituales, ¿no? Y es esa violencia y ese goce que son sintéticos, pero son híbridos, son al mismo tiempo reales y ficticios. Es decir, son fabricados por el propio ritual. De manera que no es que esa violencia sea gratuita, sino que yo creo que es una violencia como de otro orden. Es una violencia del orden de la Zoe, ¿no? Es decir, es una violencia que en el caso más puro, en el caso más perfecto, sería la violencia que un grupo cohesionado y tal ejercería contra una minoría, contra un transgresor, contra lo que hoy se llama el antisistema, pero que es una violencia buena en la medida en que se opone a una violencia mala, ¿no? Es decir, las nociones de bien y mal, en última instancia, remitirían al mal que ejerce
a la vista de los buenos el transgresor y que ellos responden con otra violencia. Es decir, tanto el bien y el mal son dos violencias que se oponen, pero la violencia social es una violencia de otro orden que castiga o impide, conjura la violencia individual. Y por lo tanto, esa violencia cultural es una violencia que yo denomino sádica porque necesariamente se tiene que adelantar a la propia violencia espontánea de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto es constitutivamente excesiva. Por lo tanto, siempre tiene que adelantarse a que se produzca la violencia, digamos. Y esto nos lleva a concluir que la justicia es por definición injusta. Es decir, que la justicia, para que funcione, tiene que ser injusta y que bienvenida sea la justicia injusta. Es decir, es que si no, nos estaríamos todos mordiendo el cuello unos a otros. Es decir, que todo orden instituido es injusto, todos los poderosos por definición son transgresores y la cultura humana también por definición es sádica. Eso no significa que haya que reforzar ese sadismo, simplemente es una constatación, ¿no? Un poco en la línea de Nietzsche. ¿Con injusto a qué te refieres? ¿A que no contenta a todo el mundo? ¿O por dónde vas? Me refiero a que la justicia es un poco esa idea de la balanza y la espada, ¿no? Y de cómo la espada tiene que adelantarse a la balanza para que la balanza funcione, ¿no? Es decir, o cómo la violencia escenificada en el ritual sacrificial tiene que ocurrir antes o tiene, digamos, que aumentar el grado de intensidad para conjurar la violencia que se puede producir a nivel social. Por lo tanto, siempre hay una idea de la que nunca se puede deshacer el aparato jurídico penal, porque él es constitutivo, porque en última instancia es un mecanismo sacrificial, algo que no reconocerán los juristas, porque están programados por el sistema, pero yo considero, y creo que puedo demostrar, que la justicia, por definición, es injusta y tiene que serlo, ¿no? Y justamente de lo que se trata es de que no lo parezca. O sea, todo el ritual, estamos otra vez, recordemos los juicios, las togas, todos los formalismos, los protocolos. Lo que tiene que hacer es que parezca que la justicia es justa, aunque yo creo que todo el mundo, y también los juristas, probablemente con un poco de eso, sabrán que en última instancia no lo es, ¿no? O sea, que es un mecanismo... No lo es y sería como imposible que lo fuera, porque no es posible llegar a tal perfección. No sé si me explico. Un ejemplo de esto que has estado explicando, de las crisis, ¿podría ser uno de los motivos ocultos que propiciaron la Segunda Guerra Mundial la creación de Naciones Unidas? Que recordemos que ya se intentó instaurar al final de la Primera Guerra Mundial, era un proyecto que se llamaba la Liga de las Naciones y no consiguieron hacerlo. Y parece que después de la Segunda Guerra Mundial sí que consiguieron crear esta entidad compuesta por diferentes naciones, que es Naciones Unidas, que en principio es como la instancia superior a la que tienen que atender los países. Sí, o sea, yo creo que siempre es inseparable, ¿no? Es un poco, claro, lo que he venido a decir un poco a nivel más conceptual, ¿no? Que orden y crisis, que guerra y paz siempre son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y en cualquier orden instituido verás que en realidad el que lo instituye es la guerra o es la violencia previa a ese estado de paz, ¿no? Y en el caso del orden internacional en el que hoy todavía estamos, está claro que estamos todavía, con matices, en el orden post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por lo tanto a todos los niveles, desde la toma de poder de los recursos petrolíferos en Oriente Medio, en Arabia Saudí, etcétera, y como dices tú, todo el orden, digamos, institucional, ¿no? También, por ejemplo, el monetario, ¿no? Recordemos que Bretton Woods, si no recuerdo mal, se firma todavía en la guerra, en el 44, ¿no? O sea que se está ya pensando en qué orden se quiere instituir y entonces se para la guerra. La guerra no se para cuando, qué cansados estamos, vamos a dejar de guerrear, sino cuando en un momento dado las dos partes, como mínimo, o las varias partes que
que participan. De hecho, hay planes, he leído hace poco que Churchill en un momento dado estuvo planteando la posibilidad de seguir, ¿no? De que la guerra siguiera, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. O sea, que lo que dices es evidente, ¿no? Luego, sobre ese orden, evidentemente, aparecen otros, ahora, por ejemplo, 11 de septiembre, aparecen otros elementos que son como crisis más suaves, ¿no? Y el orden de la amenaza siempre está presente. O sea que, para mí, la violencia es como violencia en acto, pero siempre actúa con una violencia en potencia, que es la amenaza, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y de la misma manera, goce y deseo se deben entender así, ¿no? Es decir, el deseo, el que tanto hablan los psicólogos y la gente y muchos filósofos, ¿no? El deseo y el deseo. El deseo yo creo que no se puede entender sin la contracara del goce y todo ello en el marco del que venimos hablando, ¿no? De la dicotomía entre orden y crisis. Entonces, hoy justamente estamos como en esa situación como muy difusa, ¿no? Y como muy confusa en el que estas dos cosas se vinculan y tenemos esa como efusión perversa de goce por todos los lados, ¿no? Te vas a tomar las uvas de Navidad en España y te sale una presentadora casi desnuda, ¿no? No sé si lo visteis. Sí. Cristina Pedroche. Pues ese es un ejemplo de hasta qué punto lo pornográfico constituye todo el paradigma mediático hoy, ¿no? Lo mismo que la violencia, ¿no? Hoy veía una sección del País, de cocina, y hacen una especie, bueno, o el chef, ¿no? ¿Cómo se llama? El programa este de... Masterchef. Todo es el paradigma de la violencia, de la coacción, de la sumisión, ¿sabes? Es terrible, es realmente... Es adoctrinamiento, ¿no? Al final, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Zogro, que dice, ¿podemos entonces decir que todo el sistema sacrificial comienza a funcionar a partir de la instauración de los 10 mandamientos de la Biblia? A ver, yo creo que eso es como bastante posterior. Es decir, yo creo que empieza mucho antes. Yo creo que el sistema sacrificial, como dice este seguidor, este oyente, en realidad es lo que yo llamo la máquina aerogámico-sacrificial, empieza con el hombre. Y es un poco la imagen que os he mostrado, ¿no? Yo creo que el hombre empieza a ser hombre en el momento en que hay unos rituales que le impiden, digamos, que reprimen sus instintos naturales y, por lo tanto, y se hacen sacrificando a sus semejantes, ¿no? Por eso hay una distinción entre bio y profanos y bio y sagrados, ¿no? Es decir, que tú podrías ser el que está en la pira por transgresor, ¿no? Y luego vienen todos el cristianismo es ya o el judaísmo es una religión ya muy, muy evolucionada. Y yo, de hecho, creo que para entender verdaderamente lo que significan las religiones hay que irse a las religiones paganas, a las religiones primitivas, al totemismo, a las religiones de misterios, porque las grandes religiones institucionales, monoteístas que hoy dominan, son religiones como de un estadio civilizatorio tremendamente avanzado y son muy manipuladoras. Realmente no explica, o sea, es una visión de la religión muy restringida, ¿no? Me perdonen los que la siguen, ¿no? Pero yo he aprendido mucho más, por ejemplo, estudiando cómo funciona el totemismo, cómo funcionan... La religión griega es muy interesante porque hay muchas cosas ahí juntas, pero también, pues no sé, desde el tantrismo en fin, a las religiones de la gran diosa asiática, de Isis, de Astarte, la prostitución sagrada, o sea, hay todo un mundo de religión, rituales orgiásticos que no tienen nada que ver con el hieratismo y con el puritanismo de las religiones monoteístas de hoy, vamos. Y curiosamente, el capitalismo, para entenderlo bien, es una especie de retorno a ese orden. Eso es lo que yo creo que poca gente hoy está entendiendo. Que
que esta utilización política que hace el sistema de los instintos en realidad se parece mucho más a lo que pasaba en las tribus primitivas, en el totemismo, en estos rituales orgiásticos, que las religiones tal como se entienden hoy, ¿no? Por eso hay tanta dificultad para entender que el capitalismo es una religión y encuentra muchas resistencias en oficiales, a pesar de que gente tan importante como Weber, como Benjamin, como Agamben han dicho que el capitalismo es una religión, ¿no? Yo creo que en buena parte por eso, ¿no? Porque se tiende a interpretar la religión como las religiones más recientes, ¿no? ¿Tú crees que las religiones exacerban este dualismo? Porque alguien muy religioso tiende a ser muy extremista. Y también lo vemos con las religiones que son represivas, ¿no? Que son tan represivas que al final la gente pues está haciendo lo contrario prácticamente de lo que su religión le está marcando. Sí, yo creo que esto es otro de los elementos bastante manipuladores por parte de las religiones de hoy para que no se entienda lo que verdaderamente significa el fenómeno religioso, ¿no? Yo creo que la religión, en el trasfondo de la religión, tiene que ver con ese control de los flujos libidinoso-agresivos de la sociedad. Esto Freud lo explicó muy bien y de hecho está en el trasfondo de toda su teoría, del psicoanálisis, ¿no? No se podría entender a Freud sin el tótem y tabú y sus escritos culturales y sin Moisés y el monoteísmo, ¿no? Sin sus escritos religiosos, ¿no? Pero entonces, sí, yo creo que la religión lo que hace es canalizar esos flujos y con todo lo ambivalente que esto es decir, que en ocasiones los amortigua, los canaliza hacia otros objetivos, en ocasiones los desencadena. Tenemos las cruzadas, tenemos la yihad, tenemos hoy, el régimen hoy funciona según una violencia religiosa, la nuestra, que es la del capitalismo, la del holicapitalismo, no las del yihadismo, etcétera, que son secundarias, que son instrumentalizadas por el fundamentalismo, esto creo que ya lo dijimos, por el fundamentalismo holicapitalista, ¿no? Pero entonces es un fenómeno ambivalente que en ocasiones evita violencia y en otras la libera, la desencadena, ¿no? Pero sin eso no se puede entender la religión. Yo creo que lo que pasa es que es como el tabú, es como aquello obsceno que no se debe decir, que sin embargo está en el fondo de lo religioso, ¿no? Sí, también es el hecho de que cuanto más te prohíban hacer una cosa, más deseas hacerla, ¿no? Claro, esto está también siempre en el trasfondo porque el transgresor en el fondo es envidiado, ¿no? O sea, este es como el secreto para entender cómo opera. Tú quieres ser como el transgresor, lo que pasa es que no te atreves porque el transgresor acaba pagando las consecuencias. Entonces hay una especie como de línea roja, que es la que define, la que separa a un lado los transgresores que son sacrificados, o en regímenes, digamos, más blandos, pues son castigados, son encarcelados, son reprimidos, y al otro lado, pues la gente normal que sabe dónde están los límites, ¿no? Y por eso siempre existe esa ambivalencia, ¿no? Por eso, entre el héroe y el villano, que en definitiva es entre el demonio y el Dios, entre el malo y el bueno, siempre hay como esa ambivalencia, porque no sabemos hasta qué punto la línea roja se va a mover y finalmente un transgresor va a terminar contando con el apoyo de una comunidad y cambiando un status quo, y por lo tanto modificando el régimen legal, ¿no? Es decir, moviendo la línea roja que separa transgresores de no transgresores, ¿no? ¿Tú crees que es necesario que exista este dualismo? O sea, es decir, el bien no podría existir sin el mal. Claro, yo creo que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, pero tampoco son simétricos. Es decir, yo creo que el mal es real y el bien es una especie como de hipóstasis, digamos, de un orden más espiritual creado a partir del mal, ¿no? En el mismo sentido en que la transgresión, que como hemos visto es lo que instaura la prohibición, solo puede ser transgresión. Es decir, por definición, lo que ocurre en la realidad es el mal. Y lo único que puede hacer el bien
es oponerle una especie como de negatividad metafísica, teórica, espiritual, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, pero al mismo tiempo no son simétricos, porque el mal precede al bien y el bien solo se instaura castigando el mal. Otra vez la misma lógica que hemos venido hablando todo el programa, ¿no? Por lo tanto, sí, como dices tú, son necesarios el uno al otro, no pueden existir el uno al otro, pero no son algo tan sencillo como dos cosas que se contrapesan o como una posición lógica, ¿no? Tienen es un poco la paradoja de la que estamos hablando siempre, ¿no? La excepción no solo confirma la regla, sino que la instaura. Pues de la misma manera diríamos que el mal hace posible el bien, instaura el bien. Gracias al mal tenemos la posibilidad del bien, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo puede sonar un poco esotérico, pero yo creo que tiene sentido, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Víctor Hugo, que te dice, la crisis, los sacrificios, etcétera, tienen una finalidad. ¿Cuál sería esa finalidad? ¿División, alimento? ¿Y quiénes serían los verdaderos beneficiados en lo más alto de la cadena? Pues a ver, digamos que en términos como más puros, más teóricos, lo que hace la máquina sacrificial o la máquina hidrogámica sacrificial es cohesionar a una comunidad enfrentándola al mismo tiempo con esas minorías que se oponen a un orden instituido. Por lo tanto, otra vez tenemos la ambivalencia de que hace falta una cierta violencia contra una minoría para que se constituya un bien, se constituya una ley, un orden, ¿no? Entonces, la máquina lo que haría es como cohesionar esa comunidad contra algo. A veces es contra otra comunidad, como en una guerra, pero muchas veces es contra una minoría, ¿no? O contra las persecuciones, en fin, eso siempre está. Y luego, un poco por responder a esta pregunta, esto sería en términos teóricos. En términos, digamos, más prácticos, lo que tenemos al final es que esa máquina hidrogámica sacrificial al final trabaja al servicio de una minoría dentro de esa sociedad que la pone a su servicio, ¿vale? Entonces, las sociedades no son una cosa tan pura y tan igualitaria como una comunidad de iguales que deciden sacrificar, sino que hay una casta sacerdotal y luego política, etcétera, que utiliza la máquina hidrogámica sacrificial a su favor, ¿no? Y por lo tanto, pues acaba funcionando, yo diría que al servicio de una gran mayoría, en contra de una minoría más o menos inocente y, sobre todo, en beneficio de una minoría todavía más pequeña en lo alto de la pirámide, ¿no? Esa sería un poco la... ¿Cómo interpretas que últimamente haya muchas novelas juveniles que después se convierten en grandes producciones de Hollywood que son sobre sociedades distópicas? Tenemos ejemplos últimamente con los Juegos del Hambre, la saga Divergente, incluso el Corredor del Laberinto y muchas otras que van a ir saliendo. Y todas ellas enfocadas a público juvenil y vemos que los protagonistas son adolescentes prácticamente. Pues a ver, yo creo que la pregunta es muy buena porque justamente entronca con todo lo que venimos diciendo hoy, ¿no? Hollywood hoy lo que está haciendo está funcionando tanto a nivel hierogámico como sacrificial, por lo tanto, por ejemplo, en las bodas, en los Juegos del Hambre tenemos una especie de boda sagrada, ¿no? Tenemos, si recordáis, me parece que es en la primera de ellas, esa idea de la pareja, pero que va a ser sacrificada y de los que se puede salvar a lo mejor uno u otro, etcétera. Tenemos toda la lógica de la hierogamia, de la pareja de biois sagrados que están destinados a ser sacrificados, pero que se pueden redimir, se pueden salvarse en un momento dado. Eso de manera más concreta, pero en general todo Hollywood hoy y es distópico porque, como decíamos, se está escenificando un goce y una violencia exagerados, perversos, excesivos, para atrapar el deseo y la amenaza de la sociedad, ¿no? Y adelantar en una especie de delirio hacia el futuro, ¿no? Hacia un futuro distópico. También esto, claro, por eso yo lo llamo holicapitalismo, ¿no? Porque por un lado tenemos Hollywood que lo transforma todo y por otro lado un dinero que también es hollywoodense, es dinero ficticio, es dinero que no vale nada, que también es goce y violencia y que lleva a las sociedades a una especie de delirio de aceleración para
cargar de valor a una sociedad que en esencia está vacía de valor, ¿no? Porque justamente su riqueza la está creando de manera ficticia, ¿no? Y entonces está todo vinculado, ¿no? Entonces la distopia es como una de las claves también, la distopia o distopía, para entender nuestro tiempo, ¿no? Y para entender los años que van a venir, que van a ser terribles. Yo siento decirlo, pero ¿por qué? Porque el sistema tiene un dominio de la máquina hidrogámica sacrificial muy importante, porque hay ciertas oposiciones, pero también están los BRICS, etcétera. Pero lo que es el imperio atlantista que hoy padecemos tiene un control de la máquina brutal, está empezando a manipular a la gente a niveles ya neurológicos desaforados, y no van a perder el control si no pueden, y por lo tanto van a seguir transformando a pasos agigantados de manera exponencial a la población, y entonces, no sé, como no empecemos a despertar de alguna manera un poco más masiva y empecemos a comprender que esto así no puede seguir, pues vamos a terminar en próximos años en el Gran Hermano, vamos. Va a ser Orwell 2.0. Sí, sí. Este aumento de este tipo de películas y novelas sería como un acondicionamiento a la población para que a medida que va viendo todo esto no vea tan distópicas estas sociedades. Porque cada vez vemos que hay muchos puntos que coinciden con nuestra propia sociedad en algunos aspectos. Claro. Claro, sí, está claro, ¿no? Está claro que sobre todo el público juvenil es el objetivo principal, porque está más abierto, es mucho más dócil, porque estas agendas van a largo plazo, en fin, todas estas cosas que dice mucha gente y que todos más o menos sabemos, ¿no? Pero por tratar de darle una dimensión un poco más personal a este tema, bueno, es un poco la idea que vengo diciendo, ¿no? La violencia y el goce anteceden al orden, ¿no? Y eso se ve sobre todo en los momentos críticos o en los regímenes que son en sí críticos, como el holicapitalismo, ¿no? Que es todo crisis. Por lo tanto, hay una especie como de papel fundamental de ese goce y de esa violencia sintéticos, es decir, de la distopía, pero que es una distopía que a veces tiene como esas escenas, digamos, de nuevo, de pornográficas, y tiene esa violencia y que efectivamente al final lo que hace es como llevar a la sociedad a un estado de permanente transgresión de sus propios límites, ¿no? Es decir, volviendo un poco a la imagen que poníamos en la portada, ¿no? La transgresión se hace obligatoria, ¿no? La transgresión sintética del dildo, esa imagen que yo creo que es muy expresiva, por lo menos a mí me ayuda a comprender lo que vivimos hoy, esta especie como de dildocapitalismo, si podemos llamarlo así. Vivimos en el dildocapitalismo funciona precisamente llevándonos a todos a un delirio de placer insano y de violencia permanente a todos los niveles, ¿no? Que atraviesa la sociedad, ¿no? Otra vez, MasterChef, en fin, todo ese mundo del adoctrinamiento social, ¿no? Sí. Por cierto, no te lo he dicho, pero me ha llegado tu libro. Me alegro. Muchas gracias. Nada. Tenemos el libro de Pedro. Todavía no he tenido ocasión de... Es que me estoy liando. Todavía no he tenido ocasión de leerlo, pero enseguida me pondré con él. Este lo pueden conseguir en la web que aparece aquí abajo, deliriusheterotopías.blogspot.de, ¿verdad? O Sí, al menos hay información de dónde conseguirlo y lo pueden en Amazon, creo que está. Sí, está en Amazon, está en Ediciones Libertarias. También en mi blog hay algunos artículos que son extractos del libro, ¿no? Para el que no se lo quiera leer, puede leer fragmentos y cortos sobre temas concretos, ¿no? Y el que tenga más interés, pues también lo puede creo que va a salir una edición digital pronto, ¿no? Me dijo el editor que ahora mismo está en papel, pero va a salir en breve una edición digital más barata, ¿no? Por si alguien tiene... Muy bien, pues si te parece vamos terminando ya, que llevamos ya cerca de 1 hora y media de programa. Muy bien. ¿Tienes algo más que añadir antes de despedirnos?
No, por mi parte, pues nada, un placer otra vez estar con vosotros y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Haremos algún programa más intentando aclarar algunos temas más y bueno, y encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Y bueno, como ha dicho, haremos más programas sobre estos temas y nuevos temas que vayamos viendo y como siempre lo iremos anunciando en la web para que podáis verlo. Pues muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat, a los que estaréis viendo este vídeo posteriormente y nos vemos en el próximo programa. Hasta otra.